El libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 4, nos dice lo siguiente: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, hoy día vamos a continuar con la serie de sermones que hemos venido desarrollando, que tiene por título Conociendo al Dios verdadero. Y hoy día vamos a hablar acerca de algunos atributos de Dios que deben ser considerados en profundidad todos los días de nuestras vidas. Y me refiero a la paciencia y la bondad de Dios. Y hoy día, por lo tanto, el título de este sermón es El Dios paciente y bondadoso. Y quisiera comenzar diciendo lo siguiente: estamos viviendo en tiempos donde no necesariamente el carácter de Dios es negado, pero sí, mucha gente distorsiona el carácter de Dios, creando un Dios a su propia imagen, un Dios a la propia inteligencia humana, o un Dios adaptado a la idea del hombre, y no el Dios de las Escrituras. Y es que no es que la gente haya dejado de hablar de Dios, el problema es cómo hablan de Dios. Por un lado, están aquellos que han reaccionado al pecado del mundo con un énfasis casi exclusivo en la ira de Dios. Hay quienes se paran en distintos lugares a predicar, y para ellos, para muchos de ellos, todo es juicio, todo es condenación, todo es fuego ardiendo, ¿verdad? Y todo es advertencia de calamidad. Se predica un Dios que parece siempre dispuesto a destruir. Y aunque es verdad que Dios es un Dios justo y que su ira contra el pecado es real, ¿verdad? Cuando este énfasis se vuelve desproporcionado, se termina presentando un Dios que no corresponde al testimonio completo de las Escrituras. Pero en el otro extremo, y quizás es aún más común en nuestros días, nos encontramos con una distorsión igualmente peligrosa. Una distorsión que sobreenfatiza la bondad de Dios, pero que está vaciada de su significado bíblico. Algunos dicen: Dios es bueno, así que no pasa nada. Dios es amor, así que Él va a entender, ¿verdad? A Dios no le importa tanto el pecado, dirá alguno. Y aquí, en este extremo, la bondad de Dios se convierte en una especie de permiso implícito para vivir sin arrepentimiento, para vivir como uno quiere. Dios es reducido simplemente a un ser tolerante, buena onda, complaciente, incapaz de juzgar, incapaz de indignarse, incapaz de confrontar. Pero ese tampoco es el Dios de la Biblia. Ese tampoco es el Dios de las Escrituras. Entonces, ¿qué tenemos? Un Dios exageradamente irado para algunos, ¿verdad? En algunos púlpitos, o un Dios excesivamente permisivo en muchas mentes. Y ambos son errores graves, porque cuando distorsionamos a Dios, distorsionamos el Evangelio, distorsionamos el arrepentimiento que Dios desea y distorsionamos la salvación. Por eso es urgente volver a una comprensión bíblica, a una comprensión equilibrada y fiel de lo que realmente es el carácter de Dios. Y es precisamente aquí donde el texto que hoy nos guía nos va a advertir y nos advierte con claridad. Cuando el apóstol Pablo hace una pregunta y les dice: ¿ustedes menosprecian la riqueza de la bondad de Dios, de la paciencia o longanimidad, que son sinónimos, ignorando que su benignidad, que su bondad te guía al arrepentimiento? Lo que nos lleva al primer punto de este sermón: la bondad de Dios es su disposición constante a hacer el bien. El Salmo capítulo 34, versículo 8 dice algo hermoso. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Cuando las Escrituras nos invitan a gustar la bondad de Dios, no está hablando de una idea subjetiva o abstracta, sino de una realidad que podemos experimentar. Así como cuando gustamos un rico plato de comida, ¿verdad? Y es algo que experimentamos, así el salmista nos invita a experimentar la bondad de Dios. La bondad de Dios no es teórica, de hecho se puede ver de manera visible y tangible, constante en su trato con toda la creación. Ahora, a lo mejor nosotros no somos muy conscientes de cuán bondadoso ha sido Dios con nosotros, pero espero que el día de hoy sean abiertos nuestros ojos. Lo primero que debo establecer en esta hora es que Dios es bueno en su naturaleza. Eso significa que Dios no simplemente hace cosas buenas. Él es esencialmente bueno. Su naturaleza es bondadosa. Él no puede hacer otra cosa sino hacer el bien, ¿verdad? Él lo único que hace es hacer el bien. Dicho de otra manera, y de una manera un poco más profunda, no hay maldad en Dios.
No hay injusticia en sus caminos. No hay error en las decisiones de Dios. Todo lo que Dios hace fluye de su carácter perfecto y bondadoso. Usted me preguntará, pastor, pero la verdad es que muchas veces he experimentado sufrimiento, ¿verdad? A veces me ha tocado vivir momentos de angustia, contextos, circunstancias muy adversas. Bueno, hemos leído en Romanos que la palabra del Señor nos dice que todas las cosas colaboran para bien a los que aman al Señor. A diferencia del ser humano, la bondad de Dios es ilimitada. Porque nuestra bondad, hermanos amados, es limitada. Nosotros solemos ser buenos con aquellos que nos hacen el bien. De hecho, el Señor, parafraseando al Señor Jesús en uno de sus sermones, decía: si ustedes hacen bien a los que les hacen bien, no son muy diferentes a todos los que el mundo hace, ¿verdad? Pero si ustedes hicieran bien a aquellos que no les hacen bien, reflejaríamos el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios, hacer bien a los que no le hacen bien. Ahora yo te hago una pregunta: ¿acaso Dios no ha sido bondadoso contigo a pesar de las muchas veces que has reaccionado con rebeldía ante Dios? Eso es ser bondadoso, eso es hacer el bien, aún a quienes no te hacen bien. Hermano amado, la bondad de Dios es eterna, es inmutable porque no puede cambiar. Su bondad no se transforma, no se mejora, no se perfecciona. Su bondad es perfecta. Dios no puede dejar de ser bueno porque hacerlo sería dejar de ser Dios. Y la forma en la que queda en evidencia su bondad es cuando observamos cuestiones como la gracia común, cómo Él trata con todos los hombres. Hermanos, porque la bondad de Dios no se limita solamente a los creyentes, a los que creen en Él. Se extiende también a toda la humanidad. Y ahí uno ve, Señor, si la bondad de Dios fuera como nosotros, si nosotros estaríamos en la posición de ser Dios, quizás nosotros abriríamos la tierra en un segundo y echaríamos al infierno a todos de una buena vez, a todos los que no están de acuerdo con nosotros. Pero Dios no actúa de esa manera. Él es impasible. Hermanos, la forma en la que queda en evidencia se extiende también a toda la humanidad, incluso a aquellos que le rechazan. Y esto es lo que en la teología reformada se conoce como gracia común. Nosotros le rechazábamos y Él nos hacía bien. Nosotros nos rebelábamos contra Él y Él igual nos cuidaba, Él igual nos guardaba. Hermanos, Dios hace bien incluso a quienes no le aman. Cada día vemos esta gracia manifestarse. ¿Sabe cómo? El sol que alumbra tanto a justos como a injustos. La lluvia que cae sobre creyentes y sobre no creyentes. El alimento, la familia, el trabajo, la salud. Nada de esto es merecido por ningún hombre, porque el pecador no merece bendición y merece juicio, y sin embargo Dios sigue dando bondades. Cada latido del corazón, cada respiro, cada aliento, cada día que comienza en la mañana para ti, para mí, para cualquier hombre sobre esta tierra, es una expresión de la bondad de Dios sobre la humanidad. Hermanos, pero hay algo aún más asombroso, y es que la bondad de Dios se manifiesta en el orden y en la estabilidad del mundo, en los pactos, lo que se conoce como los pactos universales. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solamente muestra su bondad en bendiciones individuales, también lo hace estructurado, ¿verdad? Ha estructurado el mundo para poder sostener la vida humana. Recuerde qué pasó después del diluvio. Dios estableció un pacto con Noé y con toda la creación, por cierto, donde Él prometió lo siguiente. Él dijo la continuidad, Él estableció la continuidad de las estaciones, ¿verdad? La estabilidad del orden natural, la preservación de la vida en la tierra. Y todo esto no solamente fue un pacto con los creyentes, fue un pacto con toda la humanidad. De modo que el Señor nunca más iba a destruir la tierra de esa manera. Permítame dar un solo ejemplo. Si la fuerza de gravedad, a propósito, al día de ayer vi un video muy interesante de la mujer astronauta, uno de los astronautas de la nave que fue a la luna, llegó a la Tierra, ¿verdad? Y como estuvieron varios días sin gravedad, estaba como reaprendiendo a caminar, ¿verdad? Tenía que estar estabilizándose. Hermanos, si la fuerza de gravedad fuera apenas un poquito más fuerte aquí en la Tierra, el universo colapsaría sobre sí mismo. Y si fuera un poco más débil, ni siquiera se formarían estrellas ni planetas.
Lo mismo ocurre con otras constantes del cosmos, que si variaran mínimamente harían imposible la vida, todo se destruiría, todo, todo. Y eso nos muestra, hermanos amados, que no vivimos en un mundo gobernado por el azar, como los ateos, ¿verdad? Piensan que todo fue hecho por el azar, hermanos. Hay una mente inteligente detrás de todo lo que existe y ese no puede ser otro sino Dios. Hermanos amados, esto nos muestra que no vivimos en un mundo gobernado por el azar, sino en una creación, en un cosmos sostenida con una exactitud perfecta, lo cual es una clara evidencia de la bondad de Dios, que ha ordenado todas las cosas para hacer posible la vida humana. De modo que mientras exista el mundo, habrá siembra y habrá cosecha, habrá frío y habrá calor, habrá día y habrá noche. ¿Qué significa esto? Que el mundo en que vivimos no es un mundo caótico en su orden natural, que la historia no es inestable, sigue un patrón, ¿verdad? Que la vida no está a la deriva, la vida humana, y todo es producto de la bondad de Dios. Hay un Dios soberano que gobierna todas las cosas con la fuerza de su poder, y ese Dios es bondadoso. Hermanos amados, Dios ha limitado, ¿verdad? Ha limitado la destrucción de este mundo, pero el hombre de manera antiintuitiva, y eso habla de la rebeldía, cuando alguien te hace bien, generalmente los hombres acudimos desesperadamente a quien te hace bien, nos acercamos. Usted regálele un dulce, un chocolate a un niño y va a ver cómo en un par de minutos más va a volver ese niño delante de usted, ¿verdad? Intuitivamente el niño dice, esta persona es bondadosa conmigo. Los seres humanos intuitivamente actuamos de esa forma. Nos acercamos a quienes nos hacen bien. Pero fíjese que con Dios no sucede lo mismo, lo que nos habla de la caída del hombre. La rebeldía del hombre es tan grande contra Dios que en vez de acercarse a Dios, que es bondadoso, se aleja de Él. El hombre desprecia la bondad de Dios. Y aquí es donde el texto de Romanos nos confronta directamente al preguntarnos, ¿menosprecias la riqueza de su benignidad? ¿Menosprecias la riqueza de la bondad de Dios? Porque el problema, hermanos, no es que Dios no sea bondadoso, no es que haya ausencia de bondad. El problema es la ceguera y la dureza del corazón del hombre, que es incapaz de ver lo bueno que ha sido Dios con él. El hombre se acostumbra a la bondad, da por sentado lo que Dios da. Piensa que la vida es un hecho, que Dios le tiene que dar vida un día más, ¿verdad? Interpreta la bondad inclusive como debilidad. Usa las bendiciones como excusa para seguir pecando. Come, pero no da gracias. Vive, pero no reconoce al dador de la vida. Disfruta, pero no se arrepiente. Y eso es lo que la Biblia llama menospreciar la bondad de Dios. ¿Sabe por qué? Yo creo que uno de los pecados más lamentables que puede existir es vivir una vida de ingratitud. Una vida que no da gracias a Dios por las bondades y que se vive quejando, ¿verdad?, de las cosas. Hermanos, quiero abordar ahora la paciencia de Dios como un segundo punto. Y fíjese lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que está ahí en pantalla, por cierto. Dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, si la bondad de Dios es la disposición constante de hacer el bien de parte de Dios, ¿verdad? Ahora aquí nos muestra cómo Él trata el tema del pecado. Aquí surge una pregunta que es inevitable. Si Dios es bueno y el hombre es pecador, ¿por qué el juicio no cae inmediatamente? Y la respuesta bíblica es clara, porque Dios es paciente. Porque Dios tiene paciencia. Hermanos, la paciencia de Dios, que también se conoce como longanimidad, que es un sinónimo, es la disposición que Él tiene para soportar el pecado sin ejecutar de inmediato el juicio que se merece. Hermanos, es por la paciencia de Dios que no hemos sido consumidos. Es por la paciencia de Dios que este mundo todavía sigue en pie. Porque Dios no es indiferente al pecado. Dios no ignora el pecado. De hecho, Él retiene su juicio, retiene su ira, pospone el juicio. Él da tiempo, ¿verdad? Y eso no es debilidad, eso es grandeza divina. Él quiere, ¿verdad?, tener paciencia con los pecadores hasta que todos
lleguen al arrepentimiento, todos los que Él ha dispuesto. Pero es importante entender esto correctamente, porque la paciencia de Dios no significa que Él está esperando sin hacer nada. No, Dios está activamente conteniendo su juicio. Cada segundo que el pecador vive, cada día que el mundo sigue en pie, es un acto consciente de Dios de no destruir, de no juzgar inmediatamente todo lo que existe. Y eso requiere poder, porque sería justo que Dios ejecutara juicio inmediato, pero Él decide esperar. Él decide ser paciente. De hecho, las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos donde Dios muestra esa paciencia, donde Dios muestra esa longanimidad. Yo tengo una pregunta: ¿cuánto tiempo Dios te esperó? ¿Cuánto tiempo pasó, verdad, para que decantaras, verdad, o para que renunciaras a tu rebeldía y llegaras a Cristo? Hermano, antes del diluvio, Dios esperó muchísimo tiempo mientras Noé predicaba antes de que viniera el diluvio. En el pueblo de Israel soportó por generaciones y generaciones la rebeldía del pueblo. En las naciones paganas Dios toleró, ¿verdad? Dios esperó con paciencia su corrupción. Y si somos honestos, el ejemplo más cercano que tenemos tú y yo somos nosotros mismos. ¿Cuántas veces has pecado y no has sido destruido o destruida? ¿Cuántas veces has ignorado a Dios y aún así Él te ha sostenido? ¿Cuántas veces, verdad? Y aún así Él te sostiene. Eso es paciencia. Eso es paciencia divina. Pero el propósito de la paciencia no es simplemente ser paciente porque sí, es llevarnos al arrepentimiento. Segunda de Pedro lo deja claro cuando dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, ¿verdad? Y Romanos capítulo 2, versículo 4 lo complementa cuando dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva. Porque el hecho de que Dios sea paciente no significa que es un viejito buena onda. Es un Dios santo, justo, perfecto, ¿verdad? Soberano. Pero que tiene paciencia con nosotros. Hermanos, la paciencia de Dios no es una aprobación del pecado. Es una invitación al arrepentimiento. Cada día sin juicio. Cada día que Dios no ha juzgado el pecado que tú y yo hemos tolerado, es un llamado a que nos volvamos a Dios. A que nos volvamos a Él. Es una oportunidad para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Es una expresión de esa gracia inmerecida, ese regalo que Dios nos da. Pero hay algo más profundo que debemos entender sobre la paciencia de Dios. Cuando la Escritura dice que Dios es paciente, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no está diciendo que Dios está intentando salvar a todos sin lograrlo, como si su voluntad dependiera del hombre. Lo que está revelando es algo mucho más glorioso. Dios está siendo paciente para salvar perfectamente a los suyos. Es decir, el Señor no ha regresado aún, no porque esté tardando, sino porque aún está trayendo el arrepentimiento a cada uno de aquellos que Él ha determinado salvar. Ni uno menos, ni uno se quedará fuera. Todos serán salvados, ¿verdad? Todos los hombres que el Señor ha determinado salvar serán salvados. Y esto tiene implicancias profundamente pastorales para nuestro corazón, porque nos da consuelo. Si tú has venido a Cristo, no fue porque Dios casi te pierde, no fue porque tú eras más sabio, fue porque Dios tuvo paciencia contigo. Si tú y yo un día volvimos a Cristo, fue porque Él tuvo paciencia. Yo pienso los años que desperdicié mi vida sin Cristo y digo, wow, cuánta paciencia tuvo el Señor conmigo. Él te esperó, Él me esperó, Él nos sostuvo, Él te trajo en su momento preciso. Su paciencia aseguró nuestra salvación. Y eso es motivo para que nosotros contemplemos su gracia y digamos, gracias, Señor. No podemos sacar de la ecuación a Cristo, porque Cristo es la máxima expresión de la bondad y la paciencia de Dios. Porque para entender correctamente la bondad y paciencia de Dios, debemos mirar con cuidado todo el contexto de Romanos. El capítulo 2 de Romanos, el apóstol no está hablando primero, él no está hablando primero al pecador, que es evidente. Él está confrontando al que se cree justo, al religioso, al moralista, al que juzga a otros, pero no se examina a sí mismo. Y a ese hombre le dice, ¿menosprecias la riqueza de la benignidad, de la paciencia o la longanimidad? Es decir,
El problema no solamente es pecar, sino pecar creyendo que estás bien con Dios. ¿Cuánta gente dice, a mí me va bien porque yo me porto bien? ¿Cuánta gente dice, a mí me va bien porque yo soy buena persona? ¿Verdad? ¿Cuánta gente dice cosas así? ¿O cuántos cristianos, entre comillas, que no han conocido el Evangelio dicen, Dios me bendice mucho porque yo me porto bien con el Señor? O llevándolo al extremo, la teología de la prosperidad, que no es otra cosa que te enseña, dale a Dios dinero, ¿verdad? Y Él te va a prosperar. Y termina diciendo, a mí el Señor me bendice porque yo doy mucho dinero. Hermanos, Romanos le está diciendo a ese tipo de personas, en ese tiempo judíos, les decía, ustedes menosprecian la benignidad de Dios, menosprecian la bondad, la paciencia de Dios. Hermanos amados, es decir, ustedes pecan creyendo que están bien con Dios. Hermanos, la autojusticia, la soberbia humana, malinterpreta la bondad de Dios y la paciencia de Dios, porque el hombre que se cree bueno ve su vida, ve que Dios aún no lo ha juzgado y saca la conclusión y dice, no estoy tan mal, ¿verdad? No le estoy haciendo tan mal, estoy bien de hecho. Dios me ha bendecido, debe estar todo bien entre Dios y yo. Pero Pablo dice que eso no es seguridad. De hecho, en realidad la paciencia de Dios, ¿verdad?, está siendo menospreciada. Y la paciencia de Dios también nos debe guiar al arrepentimiento, pero no a la autojustificación. El texto es claro cuando dice, su benignidad te guía al arrepentimiento. No te guía a sentirte cómodo, no te guía a compararte con otros. La paciencia de Dios a algunos los endurece, a otros los guía al arrepentimiento. Hermanos, la paciencia de Dios debe guiarnos a reconocer nuestro pecado y a humillarnos delante de Dios. Pero el soberbio resiste eso. El soberbio se resiste, prefiere justificarse, prefiere excusarse, esconderse detrás de su moralidad y menosprecia la bondad de Dios. Pero es aquí donde todo el argumento debe llevarnos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha mostrado Dios esa bondad y esa paciencia conmigo? Primero, fue dándote tiempo. Pero no solamente te ha dado tiempo, no solamente ha retenido el juicio, Él no ha querido juzgarte conforme a tus pecados, sino que te dio a Cristo, nos dio a Cristo. Cristo, hermanos amados, es la bondad visible. Cristo es la bondad hecha visible, la paciencia de Dios hecha carne, porque en Cristo, hermanos amados, vemos que Dios no trató al pecador como lo merecía, sino que trató a su Hijo como el pecador merecía. Fue en la cruz donde Dios respondió tanto al pecado como a la autojusticia. Hermanos, la cruz, cuando miramos la cruz, cuando contemplamos con nuestros ojos espirituales la cruz de Cristo, ¿verdad? Nos damos cuenta que nos confronta, destruye nuestra falsa seguridad, destruye nuestra falsa apariencia de que somos buenas personas y por eso, hermanos, ninguno de nosotros merece la bondad de Dios y aún así Dios ha sido bondadoso y paciente, porque declara la cruz de Cristo. La cruz del Señor declara lo siguiente: tu justicia, tus buenas obras no son suficientes. Si lo fuera, Cristo no habría tenido que morir en la cruz, habría sido innecesario. Pero Cristo murió en la cruz, ¿sabes por qué? Porque tanto el inmoral como el moralista, el buena persona, tanto el rebelde como el religioso, necesitan de la gracia de Dios. Necesitan de la bondad de Dios, necesitan de la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios tiene un punto concreto en la historia de la humanidad, la cruz. Y tiene un llamado concreto en tu vida, en mi vida, el arrepentimiento. Por eso, Cristo, nuestro amado Señor a quien servimos, no solamente vino a mostrar que Dios es bueno, vino a abrir el camino para que pecadores como tú y como yo seamos reconciliados con el Padre. Al llegar al final de este mensaje, no quiero que nos quedemos solamente con ideas. Tenemos que mirar nuestra propia vida, porque todo lo que hemos dicho es personal, porque no hay ninguno de nosotros que no haya comprobado la bondad de Dios de muchas maneras. Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido paciente contigo, te ha sostenido cuando no lo merecías, te ha dado tiempo, ¿verdad?, cuando Él debió haber aplicado, ¿verdad?, el juicio. Te ha mostrado misericordia una y otra vez y sobre todo lo ha hecho en Cristo.
Porque en la cruz, hermanos amados, nos damos cuenta que Dios no ignoró tu pecado, no ignoró mi pecado, pero tampoco te destruyó ni me destruyó. Castigó el pecado, sí, pero en su Hijo. Castigó el pecado en nuestro Señor, para poder mostrarte a ti y a mí su gracia. Y ahora como iglesia que estamos aquí presentes, no solamente escuchamos esta verdad, sino que la vamos a ver representada delante de nuestros ojos. Porque hoy día vamos a celebrar un bautizo. Y en el bautizo que celebramos el día de hoy, Dios nos está dando una señal visible de esa misma bondad. Dios nos está dando una señal visible de esa misma realidad. Su bondad, su paciencia, su pacto de gracia, su gracia para con nosotros y nuestros hijos. Hoy día, esta pequeña que el día de hoy va a ser bautizada, no trae méritos. De hecho, la palabra nos enseña que hemos sido formados en pecado, ¿verdad? No negamos la realidad del pecado, el pecado original. Ella no trae méritos. Esta pequeña tampoco trae obras, no trae justicia propia. Y sin embargo, es traída a las aguas del bautismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es paciente, porque Dios establece su pacto y extiende sus promesas. Hermanos, el bautismo, que es uno de los sacramentos que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Nos recuerda que es Dios quien toma la iniciativa para salvar. Nos recuerda, hermanos amados, que antes de que este niño o esta niña pueda entender, antes de que pueda responder, Dios ya está declarando su disposición a entregar su gracia sobre su vida. Y eso es exactamente lo que hemos predicado el día de hoy. Un Dios que muestra bondad, un Dios que actúa con paciencia, un Dios que llama al arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, este sacramento del bautismo también nos confronta. ¿Sabe por qué? Porque así como la pequeña Sofía, ¿verdad?, está puesta bajo las promesas de Dios, también nosotros hemos sido puestos bajo la bondad y la paciencia de Dios. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Menosprecias la riqueza de la bondad de Dios? ¿Seguiremos menospreciando la bondad de Dios? ¿Seguiremos dando las cosas por sentada? ¿O nos levantaremos cada día diciendo: Señor, gracias por un nuevo día de vida? Gracias porque cada día se renuevan tus misericordias. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Así que el día de hoy, cuando veamos el sacramento del bautismo siendo administrado, no miremos solamente a la pequeña Sofía. Mírate a ti mismo. Recuerda cuántas veces Dios te ha esperado. Recuerda cuántas veces Dios te ha llamado. Cuántas veces tú lo has postergado. Y entonces no salgamos de este lugar igual. Respondamos hoy: aquí estoy. No es porque yo he sido fiel, sino porque Dios ha sido bueno y paciente conmigo. Ese es el Dios bueno, bondadoso y paciente a quien servimos. Solo a Dios la gloria. Te invito a que te pongas de pie y oremos al Señor.